La cúpula de los empresarios ha confirmado que ya iniciaron los contactos, las reuniones, las consultas con el secretario de Economía para fijar la postura que deberá de llevar México a la renegociación del TLC con Estados Unidos. Sin embargo, queda poco claro y más bien hay muchas interrogantes y preguntas sobre, aparte de estas consultas, cuál es la estrategia que piensa seguir el gobierno mexicano para negociar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Junto con esto, hay actores que están incluso pidiendo participar, como es el caso del Senado, donde hoy, a través de un punto de acuerdo, los senadores solicitaron al Ejecutivo poder participar, acompañar en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pero ¿de qué manera van a hacer esto? ¿Cómo van a acompañar? ¿De qué manera? ¿Y los van a invitar a involucrarse? De esto vamos a hablar hoy. Le vamos a preguntar al senador Héctor Flores, que nos acompaña del PAN, y vamos a abrir la mesa de debate con dos especialistas de las relaciones México-Estados Unidos y un economista que conoce como especialista el Tratado de Libre Comercio. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame a ver unos datos de contexto y arrancamos con opiniones encontradas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció que hará consultas con los empresarios mexicanos para fijar la posición del país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en los próximos 90 días, pero aún no es clara cuál será la ruta, los marcos y la estrategia de renegociación con la administración de Donald Trump. Sí sabemos que el gobierno estadounidense quiere abrir la mesa de negociación lo antes posible, aunque ni siquiera esté integrado en su totalidad el gabinete de Trump y tampoco están muy claras las motivaciones de sus pretensiones. No obstante, México contará con una oportunidad en la situación que enfrenta Trump por los crecientes reveses a sus políticas en el Poder Judicial, echando abajo su orden migratoria y su continuo descenso de popularidad. Además, cada día son más cuestionables sus argumentos contra el Tratado de Libre Comercio y cada vez mayores las reacciones adversas de gobiernos estatales, principalmente fronterizos. El argumento del mandatario sobre el déficit comercial de $60,000 millones con México es falaz, puesto que 1. No es el único ni el más grande que Estados Unidos tiene con otros países, y 2. Ninguna nación puede pretender tener un superávit con todas las demás. Asimismo, la pérdida de empleos manufactureros en aquel país tenía más que ver con cambios tecnológicos como la robotización que con la huida del capital hacia México u otros países. Desde la campaña, Trump escogió a México como teatro de operaciones de sus políticas proteccionistas y endurecimiento migratorio, entre ellas revisar el TLC, sin precisar en qué quiere cambiarlo. Por eso, cada día es mayor la duda sobre si las razones detrás de ello son económicas o políticas. Posiciones. 1. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, apuntó ante senadores que renegociar el Tratado de Libre Comercio no es cuestión de los próximos días y subrayó que mientras no se aprueben cambios por los congresos de los tres países, el comercio en la región se rige por las reglas del TLC. Dijo que una vez que Estados Unidos notifique a México de su intención de renegociar, pasarán 90 días para que inicien las conversaciones. Como segundo punto, el funcionario refirió que es evidente que haya áreas del acuerdo que deben ser modernizadas para beneficiar a los tres países que lo integran, como el comercio electrónico, que hoy tiene relevancia fundamental para avanzar en el intercambio internacional, las telecomunicaciones o a la integración energética de América del Norte. 2. El presidente Donald Trump arrancó su primera semana en el poder con un gesto a los votantes de clase obrera que le ayudaron a ganar en noviembre y que se sienten perjudicados por las deslocalizaciones industriales. El republicano Donald Trump cumplió su promesa y firmó un decreto para retirar a Estados Unidos del TPP, un acuerdo que 11 países de la cuenca del Pacífico promovido por su antecesor, el demócrata Barack Obama. 3. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 17 de diciembre de 1992, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. En 2012, el comercio trilateral ascendió a $1,056 millones, cifra récord, experimentando un crecimiento de 265% desde su entrada en vigor. Actualmente, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tiene o no el gobierno mexicano una estrategia para renegociar el TLC? Es una de las cuestiones, de las interrogantes que está recorriendo
mesas políticas, pero también instituciones. Por ejemplo, pienso en el Senado, que hoy metió un punto de acuerdo para pedirle al Ejecutivo acompañar en las negociaciones, y le agradezco mucho que esté hoy aquí conmigo al senador Héctor Flores del PAN, de la Comisión de Economía, ¿no? De la Comisión de Frontera Norte. De Comercio, perdón. Frontera Norte. Así es. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. José. Le entramos ahorita al tema. Me acompaña también, muchísimas gracias, Pepe Carreño, director de Global de Excelsior. Como siempre, un placer tenerte aquí. Un placer, como siempre. Un experto en las relaciones México-Estados Unidos. Y me acompaña también telefónicamente un experto en economía, relaciones económicas, y es José Luis de la Cruz, el presidente del IDIC. José Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Si quieres, arrancamos contigo. Y, con mucho gusto, claro. Me gustaría vincular las dos preguntas. Si tiene el gobierno mexicano, desde el punto de vista de ustedes, de los senadores, una estrategia, ustedes conocen esa estrategia para renegociar el TLC, una vez que ya han comenzado, lo confirmó la cúpula empresarial, los contactos con la IP para fijar posición, y ustedes hoy les están pidiendo participar, acompañar en las negociaciones. Así es, José. Mira, bueno, lo primero que hay que decir es que el Senado de la República tiene una facultad constitucional para participar en este proceso, y esa facultad pues deriva precisamente de la responsabilidad que tenemos en el Senado de analizar la política exterior, y además somos copartícipes en muchas de las decisiones que en esta materia toma el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la gente, el auditorio, debe de saber que es el presidente de la República, efectivamente, quien, acompañado de los secretarios que le auxilian en esta tarea, quien tiene que dar paso a este proceso de negociación. Lo que estamos pidiendo los senadores, de manera muy puntual, es que el Ejecutivo aproveche esta oportunidad que suscita, digamos, la crisis de la relación bilateral, y este llamado a la unidad nacional, que es bienvenido, obviamente, que lo aproveche para poder construir una postura que tenga el respaldo no solamente social, sino también político, que se necesita para afrontar un reto como el que se viene para México. Lo que estamos ofreciendo los senadores es la posibilidad de que a través de una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Senado de la República puedan irse analizando posturas que el día de mañana pueden traducirse en propuestas de negociación y que posteriormente puedan traducirse en acuerdos concretos a ser ratificados por el Senado. O sea, si soy muy coloquial, Pepe Carreño, los senadores lo que le están ofreciendo al Ejecutivo es ponerles la mesa de diálogo. ¿Cómo ves? Mira, parece muy bonito, pero es decir, como diría algún legislador americano, el diablo está en los detalles, ¿no? Sí, claro. Y el punto está en, ¿el Senado se hace juez y parte en el proceso de negociación? Es decir, porque esa sería una duda importante. La segunda parte, esto es, si de alguna manera el Senado está bien, se hace parte de la negociación, asesora, aconseja o acota al Ejecutivo en su negociación, que no tendría mayor problema en ese sentido, pero ¿eso le garantizaría al Ejecutivo la aprobación de los acuerdos? ¿O el Senado votaría contra sus propios miembros? Por supuesto. Dos preguntas sobre la mesa. Gracias, Pepe. Voy con José Luis de la Cruz. Si quieres agregar algo desde tu punto de vista, ya está abierta una mesa en privado con la IP. Ahora el Senado dice, nosotros les ponemos la mesa para la discusión, y hay dos interrogantes que acabas de escuchar de Pepe Carreño. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que este proceso que va a ser muy complejo, porque a este escenario hay que agregarle exactamente qué quiere Donald Trump. Es decir, hemos iniciado un proceso de consulta interno que está iniciando un proceso de reflexión, y en donde lo que se busca es generar vínculos entre el poder legislativo, en este caso el Senado, el poder ejecutivo y el sector empresarial, pero en donde todavía queda un elemento ausente, que es exactamente cuál va a ser la postura de Donald Trump. Me parece que ese factor todavía es un elemento que va a incidir, y que en un momento dado va a acabar por definir cuál va a ser el perfil de la renegociación, o en última instancia, como el propio Trump lo ha mencionado, en el replanteamiento de un nuevo acuerdo. Y entonces, en ese sentido, me parece que este acercamiento que se está dando todavía va a tener un aspecto que lo va a modificar. Y me parece que México está llegando a este escenario todavía con pocas posturas concretas
de cómo se van a proteger a los sectores, cómo se van a proteger a las regiones y al final del día cuál va a ser el aspecto que México va a intentar sacar adelante en esta renegociación con Estados Unidos. Ahorita me está viendo la palabra Pepe, voy contigo, nomás déjame decirle al senador, pocas posturas concretas y 2 cuestionamientos sobre lo que está pidiendo el Senado. Así es. A ver, el tema es, ¿qué es lo que el Senado de la República puede hacer en este acompañamiento? Yo lo plantearía de esta manera. ¿Y por qué la necesidad de hacerlo? Porque claramente enfrentamos una crisis en la relación bilateral con Estados Unidos que probablemente no tenga parangón, por lo menos en los últimos 30, 40 años de la historia de México, si no es que un poco más atrás. La realidad es que el presidente de la República en este proceso tiene que ser muy cuidadoso en los pasos que debe dar. Y cuando nosotros pretendemos que el Senado de la República participe desde el inicio de la negociación, lo que estamos tratando de hacer es que a través de la Junta de Coordinación Política, y así lo proponemos, que cada grupo parlamentario, a través de la Junta de Coordinación Política, designe a las personas, sobre todo quienes sean integrantes de comisiones que eventualmente van a dictaminar los acuerdos a los que arribe el Ejecutivo, que puedan acompañar al presidente y a los secretarios. Corresponsabilizarse. Ustedes lo que están diciendo es, les ofrecemos corresponsabilizarnos, es decir, claro, ustedes de antemano estarían ya comenzando a avalar lo que luego tendrán que ratificar. Justamente voy a ese punto. No, a ver, de lo que se trata es de no podemos alterar el orden de los, digamos, del proceso mismo de la negociación. El Senado tiene institucionalmente un papel en pleno, los 128 senadores tienen un papel que constitucionalmente no se les puede limitar. Sin embargo, de lo que se trata es de fortalecer la posición del Ejecutivo. Lo que nosotros estamos queriendo es evitar que el Ejecutivo no tenga una manera de contrastar algunas de las propuestas que se han venido, supongo yo, trabajando adentro de la propia administración pública y que tengan una conducción, digamos, mucho más amplia, que legitime estos pasos que está dando el presidente de la República. Y sí es preocupante, José, porque la realidad es que el inicio de las negociaciones con el presidente Trump, es decir, a partir del 20 de enero, pues ya han dado muestra de fallas muy preocupantes. Y creo que México no puede permitirse el seguir, digamos, con esta política de desaciertos. A ver, entonces, desde un origen. A ver, para entender un poco de fondo la postura del Senado, ¿es que el Senado quiere legitimar la postura del presidente o es tal la desconfianza que les genera que están tratando, digamos, entrar a respaldar? ¿Cómo ves tú, Pepe? Mira, ahí para mí se plantean dos cosas y no tengo problema, pero en muchos países, y Estados Unidos incluido, una de las pugnas interesantes que siempre se dan es entre el legislativo y el ejecutivo por poder o por mayor poder. Esto es el legislativo en los Estados Unidos siempre está buscando, pero más allá, siempre está buscando la forma de erosionar o de comer poder del presidente, y el presidente siempre está buscando las formas de ocupar poder, digamos, restarle poder al legislativo. Me parece sano, entre paréntesis, que hay una lucha así en México. Esto me parece un capítulo más de esa lucha, pero a mí me llama la atención lo que dice el senador, algo que dice el senador. Habla de la estrategia de negociación con Trump, que está bien, pero entonces yo lo que le preguntaría al senador es si ya México da por descontado que su negociación va a ser bilateral, no trilateral. Bueno, ahí hay una de las interrogantes, y antes de llevar la palabra al senador Flores, José Luis de la Cruz, ¿cómo ves tú el planteamiento del Senado? ¿Quiere legitimar o quiere rescatar? Y en cualquier caso, el otro tema es tal el número de interrogantes, la falta de posiciones, que ni siquiera sabemos si es bilateral o trilateral. ¿Ya lo asumimos nosotros como bilateral? Mira, yo creo que aquí ocurren, me parece que 3 cosas. Esto que está pasando en la relación con Estados Unidos es un problema de seguridad nacional. ¿A qué me refiero? La construcción de nuestra economía en los últimos 25 años se dio fundamentalmente en relación al comercio exterior y particularmente con el vínculo hacia Estados Unidos. Tenemos una relación de plena dependencia en la parte de exportaciones e importaciones, de inversión extranjera,
de la propia migración. Entonces, en ese sentido, cuando se plantea un cambio desde Estados Unidos y sobre todo un cambio poco amistoso, si me permiten la expresión, clarísima, pues es algo que debe de revisarse cuidadosamente, y en ese sentido es positivo que el Senado de la República busque ser participante activo en este proceso. ¿Por qué? Porque debemos aprovechar este desafío para reconstruir también ciertos aspectos de la economía mexicana en su vinculación con el exterior, que deben de atenderse para no nada más fortalecer la parte externa, sino hacerlo productivamente desde la interna, y ahí me parece que el Senado tiene no nada más derecho, sino esa obligación en esta reconstrucción. En segunda instancia, y coincido, pareciera ser que lo que debemos tener muy claro es que el concepto de América del Norte como plataforma comercial se está erosionando hasta tal grado en donde los tres países están viendo que muy probablemente sea mucho más factible una negociación bilateral. Canadá, de una manera quizás no lo elegante que se requería, nos dijo: México, tenemos buena relación con ustedes, pero los intereses nacionales van primero. Y entonces, en ese sentido, también parece ser que lo más fácil, y que además Trump lo ha planteado, es deseable para él, es tener relaciones bilaterales, negociaciones bilaterales con el resto de los países. Entonces, ese escenario se está configurando. Es positivo que el Senado busque tener esta participación. Ahora lo importante será dotarla de un contenido que permita reconstruir tanto ese vínculo exterior como la parte interna de nuestra economía. Voy dando y más bien preguntándonos, ¿tiene México, tiene el gobierno mexicano una estrategia para renegociar el TLC? Estamos hablando con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, Pepe Carreño, director de Global de Excelsior, y con el senador Héctor Flores del PAN. Me quedé contigo. Sí. Y sigue, digamos, la polémica que ha levantado la participación activa. Está de acuerdo José Luis con ella. Sin embargo, Pepe Carreño decía, pero es que hay digamos que ciertas facultades, ¿no? que parecen que el Congreso con esto, o ciertas posiciones, digamos, de fuerza dentro de la propia negociación, a las que estarían renunciando al ofrecer la corresponsabilidad. ¿Necesitan rescatar al presidente? Mira, lo que nosotros hemos observado en el Senado de la República es que la política del presidente de la República en la relación con Estados Unidos ha sido una política errática, desde tiempo atrás. Pues, básicamente, la invitación al candidato republicano en el momento en que se dio, aunque hoy haya quienes quieran verlo como un acierto, pues la realidad es que se invitó en el peor momento de su campaña y justo cuando necesitaba una bocanada de oxígeno como la que parece que se le dio. Pero independientemente de ese tema que ya queda en el pasado, la realidad es que las decisiones que se han tomado hacia ya la entrada en funciones del presidente de los Estados Unidos sí son decisiones que preocupan. Entonces, yo no hablaría propiamente de rescatar, José, pero sí hablo con toda claridad de acotar en el ámbito de lo constitucionalmente posible, de acotar algunas decisiones del Ejecutivo que eventualmente van a ser revisadas por el Senado y en donde el Senado desea tener una participación desde un principio para poder tener la capacidad de, además en ejercicio de una facultad constitucional que en el procedimiento se dará posteriormente, de hacer anotaciones desde un principio y permitirle al presidente que tenga una mayor solidez en las decisiones que deba de tomar. Ahorita comentabas tú, por ejemplo, ¿qué modificaciones está pensando el Senado en ese acompañamiento? ¿Es un acompañamiento testimonial o es un acompañamiento que va de la mano con algunas decisiones? Yo te diría que debe de ser acompañado de algunas decisiones y así tendría que verse. El Senado de la República tendría que actuar, desde luego con su colegisladora en diputados, en temas muy puntuales. Te voy a señalar 3 de ellos. 1, fortalecimiento de las finanzas públicas. Yo creo que mal hacemos en iniciar un proceso de negociación si no tenemos clara la ruta del fortalecimiento de nuestras finanzas públicas. Nosotros le hemos insistido al presidente de la República que además en este contexto del aumento de los precios de la gasolina, por ejemplo, haya una disciplina real en el gasto, haya un recorte efectivo en el gasto,
haya un esfuerzo por pagar la deuda, porque los excedentes en el presupuesto no se vayan a gasto corriente, sino se vayan al pago de la deuda. Es decir, que tratemos de bajarle a la percepción negativa de México en sus compromisos de pago y con ello podamos apostarle incluso a que se aprecie el valor de la moneda. Ese es un tema. Dos, el asunto de las oportunidades comerciales del país. Desde el Senado de la República sí podemos tener injerencia en algunas de estas decisiones. Te pongo un caso, la reforma al artículo 123 constitucional, que es el de las relaciones laborales. Desaparecer las juntas y trasladar el conflicto laboral al Poder Judicial requiere obviamente una serie de reformas adicionales que lo que se trata de hacer es generar competitividad en México y volverlo mucho más atractivo para poder tener mayores herramientas de negociación con otros países. Tema 3, defensa de los intereses de México en el exterior. Ya hubo una iniciativa de un grupo de senadores que conforman la Operación Monarca, que le llaman, para que se tradujo en una iniciativa preferente del presidente Peña para revalidar los estudios de aquellos quienes hayan iniciado sus estudios en Estados Unidos en México. Entre otros dos elementos, ¿no? Acotar al presidente en el camino errático que ha seguido, por tanto, y tácitamente nos dicen no hay estrategia o no conocen ustedes la estrategia. Yo no la veo. No la ven. Y el dos, además, quieren influir en las decisiones en estos tres puntos, en los que, como decía José Luis, se borra un poco la frontera entre lo exterior y lo interior, Pepe. No, lo que pasa es que hay que decir tres cosas también. Primero, que las relaciones México-Estados Unidos ya no son de ninguna forma relaciones internacionales, son relaciones intermésticas. Esto es, están tan entrelazados los dos países que lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en México afecta al otro. Esto está claro. Exacto. Es decir, ¿en qué medida? Y en el caso nuestro, como decía José Luis, de seguridad nacional. Bueno, los intermésicas y de seguridad nacional. Sí. Bueno, y es un alegato que hace también Trump, ¿no? De hecho, su alegato sobre la frontera o sobre la barra es de seguridad nacional también, ¿no? Sí. Pero hay otros factores de seguridad nacional acompañados. Y tercero, insisto en mi problema. Esto no es una forma de pensar, si se quiere, pero la integración del Senado a la negociación, pues por un lado puede fortalecer la mano del presidente si se quiere en la negociación con el exterior, pero por otro lado puede debilitar la mano del Senado también a la hora del resultado final. Déjame ir con ese dilema, se lo planteo José Luis de la Cruz antes de irme a un corte. ¿Qué te parece, José Luis? ¿Se fortalece el presidente o se debilita el Senado con esta iniciativa? Mira, en esta coyuntura crítica para mí, me parece que aquí lo primero que tiene que conservarse es la fortaleza del Estado mexicano, de su capacidad de interlocución y negociación hacia el desafío que ahorita llega de Estados Unidos, y en donde sí me parece que eso se debe de cuidar. En este sentido, me parece también que el Senado de la República tendrá que buscar una nueva manera de vincularse con el Ejecutivo. Normalmente había sido de subordinación o de una negociación que al final del día acababa acatando lo que desde el Ejecutivo llegaba. En este caso tendrá que buscar sus nuevos espacios para también con ello generar propuestas que también sean nuevas. ¿En qué sentido? En que el rompimiento que desde Estados Unidos está llegando obliga a que exista un nuevo equilibrio entre las fuerzas de los tres poderes en nuestro país, que no se había dado, y en ese sentido yo considero que se debe buscar fortalecer al Estado mexicano con nuevos espacios de interlocución entre los tres poderes de la Federación, y en donde esto va a ser algo nuevo que sin lugar a dudas muy probablemente lo que acabe generando es pues una nueva dinámica en los tres poderes. Bueno, esta es una iniciativa que presentó Acción Nacional en el Senado. ¿Cuál es la estrategia de negociación del gobierno mexicano? Me quedé contigo, senador, sí. Y el tema era cómo están, este es un acuerdo, el que presentaron Acción Nacional, cómo fue el apoyo de las distintas fuerzas políticas, cómo está jugando el PRI, cómo juega Morena, cómo juega el PRD, el Verde. Mira, nosotros presentamos hoy la propuesta de punto de acuerdo y lo hicimos mayoritariamente senadores del PAN, sin embargo también hubo la participación de legisladores del Partido Verde Ecologista de México. Hemos tenido un diálogo amplio, te diría yo reiterado además,
con la fracción parlamentaria tanto del PRI como con la fracción parlamentaria del PRD. Nosotros encontramos, primeramente en el PRI, déjame hablarlo así, encontramos una inquietud compartida de que desde el Senado de la República tengamos la capacidad de ir fortaleciendo la negociación del presidente de la República, que debe de ser, yo insisto, una negociación más que del presidente de la República, una negociación que busque el apoyo de tanto los sectores sociales como las distintas fuerzas políticas, una negociación de Estado, al final de cuentas, en donde también se tome en cuenta el parecer y la opinión de los gobernadores, de los gobiernos locales. Nosotros, en ese sentido, hemos encontrado en algunas voces representativas del Partido Revolucionario Institucional una buena muestra, digamos, hacia esta tendencia. En el caso del grupo parlamentario del PRD, encontramos igualmente preocupación en las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo. Y ahí están los legisladores que han formado parte de la Operación Monarca, señalando con toda puntualidad cuáles son las deficiencias en este proceso de negociación, cuáles son las principales alertas que se pueden avisorar desde este momento. Y consideramos que el PRD pues, va a también ser un grupo profundamente crítico del tema. Lo que nosotros, reitero, insistimos en esto es que el problema, la magnitud del reto que implica la relación con Estados Unidos y la compleja situación en la que nos pone el nuevo presidente Trump, sí llama a que desde México tengamos la capacidad de conformar una postura sólida. ¿Es la magnitud del reto o la debilidad del interna? Yo creo que son las dos cosas, infortunadamente. Esto es, tenemos un presidente Trump que es evidentemente una bala perdida, por decirlo de esa manera. Es decir, algunos creemos que es una especie de aprendiz de brujo, que no sabemos a dónde va, aunque tal vez hay quien dice que tiene un plan. Y el problema está, la segunda parte del problema es la debilidad interna en México. Entonces, esto se suma en un problema mayor. Esto es, en este caso, el gobierno mexicano ha sido reactivo todo el tiempo. El gobierno mexicano no ha estado preparado para las diversas ofensivas que ha lanzado Trump. También tengo que decir que probablemente ningún gobierno del mundo ha estado preparado. Los chinos, los alemanes, los ingleses también han estado reaccionando en términos generales, pero en el caso mexicano no hemos estado preparados, no hemos tenido un plan B, y no hemos tenido un plan B desde nunca. Siempre el problema de la dependencia del comercio con Estados Unidos está dado y planteado desde hace 30 o 40 años, y lo que se ha hecho ha sido nada tampoco. Y ahorita estamos dependiendo, en cierta forma, de que las fuerzas económicas y sociales que de alguna manera favorecen a México dentro de los Estados Unidos, por diversas razones, tengan suficiente poder para presionar al gobierno Trump para que varíe un poco o suavice un poco sus posturas. José Luis de la Cruz, se nos está yendo el tiempo. ¿Todo esto refleja la falta de convocatoria del Ejecutivo en este proceso? Bueno, sin lugar a dudas, el Ejecutivo no llegó en su mejor momento a este proceso, por cuestiones internas y algunas externas que todos conocemos. La propia aprobación que tenía el presidente antes de todos estos eventos era ya muy baja, y en donde la falta de tener un análisis que permitiera prever este escenario, pues no le ayudó. En un escenario donde nada más pongamos un dato sobre la mesa: si el superávit que México tiene con Estados Unidos se eliminara, como Donald Trump plantea, es más, llevarlo a cero el superávit, eso plantearía que México requeriría 4,5 puntos más de su PIB para poder encontrar fuentes de financiamiento equivalentes, es decir, nos metería a una parte crítica. Entonces, evidentemente que el Ejecutivo no llegó ni con la mayor fortaleza ni con el mejor análisis a este momento, y por lo mismo me parece que es importante que el resto de las instituciones y la sociedad pues busquen cobijar, apuntalar al Estado mexicano para lograr la mejor negociación posible. Ni tampoco, senador, con los mejores datos. Hoy dieron a conocer la balanza comercial de México y es deficitaria, muy poquito para Estados Unidos. Eso fortalece, digamos, los argumentos que ha venido dando Trump. Es muy lamentable, José. Hay varios temas en los cuales México tiene una agenda pendiente y que evidentemente
de manera lamentable encuentran eco estas declaraciones o esta postura del presidente. No solamente es este tema, yo te diría que, por ejemplo, hoy lo discutíamos, la agenda anticorrupción. Es un asunto inacabado en México y claramente es un tema que lastima la imagen de nuestro país, no solamente frente a Estados Unidos, sino frente al resto del mundo. Claro. Y evidentemente, cuando tú le preguntas a un americano promedio qué opina del país, se encuentra bueno, es eso, es Estado de Derecho. Claro. Nos tenemos que meter, pero será otro día, a los temas internos. Muchas gracias al senador del PAN, Héctor Flores. Muchísimas gracias por haber venido. Pepe Carreño, director de Global de Excelsior, gracias. José Luis de la Cruz, un abrazo. Ojalá que ya hayas salido del tráfico, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo. Gracias a los tres por habernos acompañado, por haber entrado a la discusión, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas.